¿Listo? Dale. Ahora sí. Muy buenas tardes a todos los que nos acompañan en otra transmisión más de Estudiantes por la Libertad Bolivia. Mi nombre es Enrique González, soy el coordinador nacional de la organización y para esta tarde tenemos un conversatorio. Digo conversatorio, en un principio hablamos de una entrevista, pero esto es más que nada una conversación que tendremos con la politóloga y escritora Gloria Álvarez. La idea de esta transmisión es que todos podamos hacer una serie de preguntas que se han preparado en el formulario de inscripción para que podamos hablar a propósito de las ideas de la libertad y conocer las ideas que tiene Gloria al respecto. Algo muy curioso señalaba Ludwig von Mises en 1922 en su obra El socialismo, análisis económico y sociológico. Él en el epílogo menciona algo muy interesante hablando sobre la liberación de los demonios. Él menciona, la historia de la humanidad es la historia de las ideas. Son las ideas, las teorías y las doctrinas las que guían la acción del hombre. Determinan los fines últimos que éste persigue y la elección de los medios que emplea para alcanzar esos fines. Los acontecimientos sensacionales que excitan las emociones y despiertan el interés de los observadores superficiales no son otra cosa que la consumación de cambios ideológicos. No existen transformaciones bruscas y arrasadoras en los asuntos humanos, lo que en una terminología algo inexacta se conoce como momento crucial de la historia, consiste en la aparición de fuerzas que por largo espacio de tiempo estaban ya en acción detrás del telón. Ideologías nuevas y que desde antes habían sustituido a las anteriores dejan caer el último velo que las cubría e incluso las personas de criterio menos despierto perciben los cambios que antes no habían podido notar. Como podrán darse cuenta, lo que señala Mises es el valor que tienen las ideas. Y nosotros reconocemos como liberales y libertarios que hacemos parte de esta organización a la que Gloria hoy nos acompaña, es reconocer el valor que tienen estas ideas. Es por tal motivo que trabajamos en su difusión y qué mejor manera que hablar con una persona que es destacada en este campo de la difusión de las ideas. Muchas gracias, Gloria, por acompañarnos esta tarde. Temo quedarme corto con las presentaciones, por lo que sería una excelente forma de comenzar si es que usted puede comentarnos a propósito de las ideas de la libertad, cómo las conoció y bueno, una ligera presentación. Muchas gracias y bienvenida. Muchísimas gracias, Enrique. Un gusto estar con todos ustedes. La verdad que me encanta hacer conversatorios más que conferencias porque así puedo conocer cuáles son las inquietudes, las preguntas que tienen, así que espero que tengamos una conversación muy fructífera. ¿Cómo yo conocí las ideas de la libertad? Académicamente fue a través de la Universidad Francisco Marroquín, universidad que escogí para estudiar la carrera de Relaciones Internacionales y Ciencia Política sin tener idea que realmente se trataba de un oasis libertario en un continente plagado de una educación marxista que no solo viene dada por escuelas marxistas estatales, sino que también ahora en la educación privada lo cool es ser socialista. Entonces, en ambos bandos de la educación se enseña más marxismo y estatismo que las ideas de la individualidad. Y una de las cosas que se hace en la Universidad Francisco Marroquín desde el inicio, sobre todo en mi carrera, es que se enseña el manifiesto comunista de Engels y de Marx, el Capital, los movimientos del socialismo en el siglo XIX, que fueron obviamente inspiración desde la Revolución Francesa. Entonces, primero te enseñan socialismo, de una manera que creo que no se enseña en la mayoría de estas instituciones donde solo se habla desde la retórica de un estatismo sin ir realmente a los textos y a la academia. Y una vez te presentan ese lado de la moneda, pues entonces te presentan a los pensadores que en ninguna otra universidad te presentan de una manera tan concisa, específica y profunda, como lo es, por ejemplo, la filosofía de Friedrich Hayek, de Ludwig von Mises, de Federico Bastiat, de toda la escuela de Public Choice, que es la que te explica por qué las políticas públicas son presas de la corrupción siempre, el tema de la tragedia de los comunes, ¿no? Lo que es de todos es de nadie, nadie lo cuida, de James Buchanan, obviamente la ecología del mercado libre.
¿Es garantía que salgas de la Universidad Francisco Marroquín siendo un libertario? No. De hecho, se han graduado de la Francisco Marroquín personas que hoy defienden el marxismo cultural, que aprendieron a hacer negocios de acuerdo a la filosofía del libre mercado, pero que tienen medios de comunicación financiados por Soros en Guatemala para avanzar en una agenda marxista. Entonces, en un escrito que yo hice que se llama ¿Cómo me volví libertaria?, explico esto. Pero cuando me gradué de la universidad sentía que esas ideas eran demasiado difíciles de implementar en un país como Guatemala. Todavía yo tenía esa idea que tienen muchos de que el latino no está listo para ser libre, con esa arrogancia que tienen algunos de decir, pobrecitos, los latinos son muy tontos para ser libres, necesitan de alguien que los guíe. Y entonces me fui a estudiar pues posgrados con becas y haciendo trabajo de campo en antropología con, por ejemplo, inmigrantes del Senegal en Italia. Vi la otra cara de la moneda, o sea, me fui a universidades sumamente marxistas con las ideas de la teología de la liberación, de la socialdemocracia, y me di cuenta que sopesando ambos argumentos, definitivamente la izquierda se quedaba corta. También ahí tuve mis primeras aproximaciones a lecturas como El regreso del idiota latinoamericano, que explica bastante bien cómo hemos venido desde caudillos a dictadores militares, a dictadores del socialismo del siglo XXI, y me di cuenta de que al final, al volver a Guatemala, no quería trabajar en ningún organismo internacional. Me parece que son agencias llenas de parásitos que en lugar de acabar de la pobreza, viven de la pobreza, del eterno cuento de la necesidad. Y me sentía pues bastante frustrada con qué hacer. No me quería meter en un partido político, no quería trabajar en una agencia internacional. Entonces volví a la radio y tuve un jefe en una radio pop, de música y de chismes de Hollywood, que me dio la oportunidad de hablar de las cosas que yo conocía. Y ahí empecé a dar la batalla de las ideas en Guatemala, presentando unas ideas que no eran conocidas más allá de la Francisco Marroquín. ¿Por qué? Porque creo que la libertad funciona. Creo que a estas alturas de mi vida no hay nadie que me pueda demostrar que la esclavitud es mejor que la libertad o que el robo es mejor que la propiedad privada. O que los mercados esclavizados generan oligopolios y monopolios, mientras que los mercados libres, pues no, porque cualquiera te monta la competencia y te lleva a la quiebra. Entonces te diría que ese es el resumen de cómo llegué a las ideas de la libertad desde el punto de vista académico y profesional. Muchísimas gracias, Gloria. Vamos a pasar ahora a las preguntas. Una de ellas es, la libertad es una idea de la que muchos hablan, pero a veces cuesta definirla. En tus palabras y tomando en cuenta esto, ¿cómo definirías lo que es libertad? La libertad es la capacidad que tienes para accionar de acuerdo a tu propio criterio. No te garantiza que vas a tomar las mejores decisiones, simplemente te garantiza que nadie más va a tomar esas decisiones por ti. La libertad es muy atractiva, pero a la que la gente no quiere es a su hermana gemela, la responsabilidad. ¿Qué significa responsabilidad? La habilidad que tienes para responder ante las consecuencias que tus propios actos generan. Es decir, si tú eres libre para emborracharte, subirte a un automóvil y matar a una persona, estás en libertad siempre y cuando te hagas responsable de las consecuencias de tus actos, que son afrontar a la justicia y hacer el resarcimiento debido. Bajo ese entendido, solamente son libres las personas que se hacen responsables de las consecuencias de sus actos. Si no ese es el caso, estamos hablando de libertinaje, que es la gente que va por la vida haciendo lo que le da la gana, atropellando la vida, la libertad, la propiedad privada de otros individuos autónomos, sin su consentimiento, sin su conciencia y sin su voluntad. Y al final, a más individuos que no se hacen responsables, van dejando esos saldos para que alguien más tenga que cargar con las consecuencias. Esa es, por ejemplo, la lógica del Estado benefactor. Yo no soy responsable de mi salud, alguien más me la tiene que pagar. Yo no soy responsable de mi educación, alguien más tiene que pagar mi educación, alguien más tiene que pagar mi comida y cualquier necesidad convertida en derecho. Entonces, la capacidad de acción
sin coerción del resto, siempre que te hagas responsable de las consecuencias de tus actos, eso es libertad. Perfecto, muchísimas gracias, Gloria. La siguiente pregunta es, ¿qué motiva a un liberal o a un libertario a ingresar al ejercicio de la política? Esa es una muy buena pregunta y creo que lo motiva es el hartazgo, al menos ese ha sido en mi caso. Estoy harta de una derecha mediocre que se reniega a hablar de las libertades individuales que a los jóvenes les preocupan y estoy harta de una de una izquierda hipócrita que predica socialismo y miseria y humildad y frugalidad, pero que a la hora de gobernar resultan más corruptos y se mueren de manera millonaria con grandes cuentas bancarias, sin dar una solución o una alternativa a la verdadera miseria en la que dejan a sus poblaciones. Al menos eso es lo que a mí me ha motivado, no para entrar en política. Yo nunca he sido miembro de ningún partido político, me han invitado a todos, no por mis ideas, sino por la gente que les pueda generar tráfico a sus diferentes plataformas, pero sí hice una campaña presidencial el año pasado porque estoy harta de la mediocre oferta política que hay en Guatemala. Lo sabía perfectamente que constitucionalmente, como toda democracia bananera, pues las candidaturas independientes son ilegales en Guatemala. Está esta absurda legislación de que tienes que tener 40 años para poder ser presidente, siendo así que los guatemaltecos, por ejemplo, aplauden a países como Finlandia por tener primeras ministros menores de 40, o al propio Nayib Bukele, al que miran enceguecidos como la sensación del momento, siendo que él también pues llegó al poder con menos de 40 años. Entonces mi objetivo no era llegar al poder, era simplemente poner en la mesa de debate temas que nadie más estaba poniendo, y de hecho lo logré. O sea, mucha gente en Guatemala se preguntó cómo es posible que alguien que no puede acceder a la presidencia tenga un plan más concreto y definido que el montón que sí pueden acceder a la presidencia y que no me están presentando nada concreto. Hayek señalaba en muchas de sus obras la importancia que tiene el estudio concreto de las ciencias sociales, y a veces defendía determinadas técnicas que no necesariamente eran modernas. Pero él señalaba: a los que se consideren conservadores, no me malinterpreten, yo no soy un conservador. Y posteriormente, luego de haber criticado el constructivismo, señalaba que él tampoco era conservador. Entonces, por ahí va la siguiente pregunta. Desde su punto de vista, ¿cómo definiría a un conservador y por qué no también a un progresista? Gracias por esa pregunta. Precisamente en esta obra, Cómo hablar con un conservador, yo empiezo con el tema de qué es el conservadurismo, quién es un conservador y qué es el movimiento liberal. Y me voy a los orígenes históricos, donde liberales y conservadores éramos enemigos. ¿Por qué? Porque los conservadores se empecinaban en mantener la unión iglesia-estado, se empecinaban en mantener el feudalismo, una sociedad estamental donde no había movilidad social, donde la gente que no trabajaba por ser noble o de la corte real tenía derecho a estar usurpando con impuestos a los que sí trabajaban, que eran los feudales o los burgueses, que burgués viene de cuando en las épocas feudales había gente valiente que se salía del feudo para ir de burgo en burgo vendiendo diferentes productos. Entonces, mucho antes de que Carlos Marx anduviera en pañales en esta tierra, liberales y conservadores éramos enemigos. Y cuando en la humanidad empezaron los movimientos de la ilustración, de la revolución científica, de la revolución médica, de la abolición de la esclavitud, de darle derechos a las mujeres y dejarlas de ver como animales estúpidos, eran los conservadores los que estaban en contra de esos cambios, mientras que los liberales los vieron con buenos ojos. Entonces, para mí un conservador es una persona cuyos dogmas están por encima de lo que la razón les enseñe. Al igual que los progresistas tienen el dogma del comunismo como un estandarte sin importar lo que los datos les enseñen. O sea, tú a un conservador le puedes mostrar, por ejemplo, que mientras las drogas sean ilegales, estas son cooptadas por las mafias
y son cooptadas por la narcopolítica y la narcoviolencia, y que está demostrado que todo lo que se legaliza puede ser regulado, transparentado y tratado desde la perspectiva médica y económica, y el conservador te va a decir que no, porque su dogma es más importante. Tú a un conservador le puedes demostrar con datos que de los 42 millones de abortos que hay en el mundo, los 24 que se hacen de manera ilegal, o sea, la mayoría son ilegales, es en esos 24 millones donde hay más desmembramientos de fetos y más muertes de mujeres. Aunque tú le demuestres eso a un conservador, el conservador te va a decir, sí, no me interesa, el aborto tiene que ser ilegal. Entonces, de la misma manera en que el conservador pone su dogma por encima de lo que la realidad le demuestra, el progre pone por encima su ideal comunista, aunque tú le demuestres los 100 millones de muertos que ha traído ese comunismo. Los liberales no. Los liberales, si hay nuevos estudios de cualquier tema que demuestren lo que funciona para tener una sociedad de individuos libres y prósperos, nos acomodamos y evolucionamos hacia ese objetivo, porque el punto es conservar, pero aquellas cosas que preservan la vida, la libertad y la propiedad privada de los individuos. Por ejemplo, conservar la familia, me parece espectacular. La familia como institución es mucho más eficiente que cualquier Estado benefactor, lo ha sido a lo largo de la historia, es el mejor soporte que puede haber para que un ser humano tenga educación, ética, amor, disciplina, comida, desde sus necesidades biológicas en la pirámide de Maslow hasta sus necesidades emocionales. No hay duda, la familia es la mejor institución que la humanidad ha creado y desarrollado para dar esos pilares. Ahora, si vamos a conservar la familia, conservémosla en todas sus presentaciones, no en esa versión empaquetada, completamente falsa y bastante moderna, porque viene de los años 50, de que familia es papi, mami, hijos, cuando nunca ha sido solo ese el caso. Desde las familias tribales, donde varias mujeres polígamas cuidaban de los niños de varios hombres, hasta familias compuestas por abuelos educando nietos o tíos con sobrinos, o madres viudas, o madres solteras, o padres solteros, o padres viudos, o gente que se divorcia y se vuelve a casar. ¿Y por qué no? Mamá, mamá, hijos, y papá, papá, hijos. Entonces, mi tema es conservar, sí. Yo no soy como los comunistas que quieren empezar con todo de cero, pero conservemos aquellas cosas que precisamente traen al individuo a una posición más libre y más próspera. Y ahí es donde los conservadores chocan, porque si sus dogmas les enseñan una cosa, por más que la realidad les esté mostrando otra, el conservador siempre va a elegir su dogma por encima de la razón. Muchas gracias, Gloria. Una de las palabras que frecuentemente se escuchan ahora es la llamada desigualdad, ¿no? El problema siempre surge con la idea de que vivimos en un mundo desigual. Entonces, la pregunta va por este lado. ¿Qué opinas sobre la libertad con relación a la desigualdad? ¿Y es realmente mala la desigualdad que la libertad genera? A ver, el único problema o la única desigualdad que a mí me parece preocupante y de la que nadie quiere hablar es la desigualdad ante la ley. Porque precisamente como somos desiguales, desde las huellas digitales que tenemos, al ADN que tenemos, a la madre que tenemos, a incluso hermanos que son completamente desiguales, habiendo crecido en el mismo hogar, precisamente porque somos desiguales, la única manera de que podamos vivir en justicia es que las reglas del juego sean parejas para todos. No importa si eres Elon Musk o eres el mendigo de la esquina. Y esa desigualdad ante la ley, esa falta de Estado de Derecho es la que condena a la gente a estar en la pobreza, porque como ellos no pueden acceder de manera igual ante la ley a comerciar en mercados, a poner empresas, a competir contra las oligarquías que con esas mismas leyes están protegidas, entonces se va creando una brecha de desigualdad material. La desigualdad ante la ley es la madre de la desigualdad material, no viceversa. Ahora, esa obsesión enfermiza con la igualdad material es la que yo siempre pregunto, ¿y cuál es la lista de Santa Claus de productos que todos los seres humanos tenemos que tener para ya tener la dichosa igualdad?
cuántos PlayStations, cuántos automóviles, cuántos helicópteros, cuántas mascotas, cuántos pares de zapatos, cuántas prendas de ropa tenemos que tener los 7.000 millones de seres humanos para que los enfermos obsesionados con la igualdad material estén contentos. Y nunca me responden. Nunca me dicen cuál es la lista exacta. Siempre me hablan de abstractos. No, bueno, pero a ver, igualdad en educación. No, vámonos a los específicos. Porque para tener igualdad en la educación, todos los niños tienen que tener el mismo iPad, los mismos colores, los mismos libros, acceso a los mismos maestros. Entonces, nos tenemos que ir a lo específico. Y cuando tratas de agarrar a esa gente obsesionada con la igualdad material a que se te vayan a lo específico, son incapaces de hacerlo. Ni ellos saben. Y la verdad es que mientras en este mundo haya innovación, siempre va a haber algún objeto, algún aparatejo que en un inicio es desigual en su distribución para todo el mundo. Lo fue la electricidad en su momento, que solo estaba disponible en la Quinta Avenida de Nueva York. Lo fueron los inodoros, que eran un lujo que solo se podían tener en palacios o en la Casa Blanca. Lo fueron las medicinas. Lo fueron la tecnología. En un inicio no todo el mundo tenía una computadora ni un celular, pero el sistema más justo, el único que no es violento, el más pacífico y el único que es voluntario, porque lo único que te queda es el saqueo y el robo, que son violentos. El único sistema que la humanidad tiene que de manera más efectiva hace que los objetos materiales lleguen a las personas que más lo necesitan es el mercado. No hay de otra. Y esto lo explica súper bien el venezolano Jason Silva en su serie de televisión Orígenes, en el capítulo del origen del dinero. Cuando hace 15.000 años 2 tribus africanas se dieron cuenta de lo que siglos después dijo Federico Bastiat, esas naciones que cooperan entre sí no se están matando, pues en el momento en que dos tribus africanas se dieron cuenta que en lugar de matarse les convenía más intercambiar comida por armas para cazar, lo empezaron a hacer. Y ahí empezó el libre intercambio. El mercado no es un invento de los gringos. El mercado es una de las estructuras, al igual que la familia, que la humanidad ha desarrollado en todas las culturas que se lo permiten para intercambiar de manera voluntaria y pacífica. Entonces, entendamos que si hay igualdad ante la ley, eventualmente nunca va a haber igualdad material, pero va a haber bienestar material. Porque les repito, es la desigualdad ante la ley la madre de la desigualdad y las injusticias materiales. Muchísimas gracias, Gloria. La siguiente pregunta va un poco a la anterior, pero es, ¿la libertad tiene algún vínculo con la dignidad, el pluralismo y el respeto a las minorías? ¿Y qué piensas de la meritocracia? La meritocracia está basada en el mérito que tienes como individuo, como persona. Y la misma, yo creo que la mejor manera de medirla es la congruencia entre lo que dices, lo que haces, lo que piensas y lo que sientes. Una persona tiene más mérito en su sociedad de acuerdo a la congruencia que hay entre lo que dice que va a hacer, lo que efectivamente hace, sus sentimientos y lo que realmente deja como un legado. Ese es el mérito. El mérito lo puedes medir en base a lo que las personas pueden elegir. El mérito no te lo puede dar tu color de piel porque nadie eligió su color de piel, ni tu color de ojos, ni tu posición en la sociedad, ni quiénes son tus papás. Esos no son méritos. Esas son cosas que en la lotería genética y en la lotería geográfica te tocaron y punto. Entonces, el grave error es pensar que deberíamos de valorar a la gente en base a cosas que no escogen. No, a la gente la deberíamos de valorar, eso es lo justo, en base a las cosas que sí escogen. Y las únicas 2 cosas que todo individuo puede escoger en esta vida son sus acciones y sus pensamientos. No tenemos control
sobre nada más que esas dos cosas. No tenemos control sobre el clima, no tenemos control sobre una pandemia que pueda surgir, no tenemos control de cuándo los demás se mueren, ni siquiera tenemos el control de cuándo nosotros nos vamos a morir. Entonces, de lo único que tenemos control, y por lo mismo en eso se debe basar el mérito, es de nuestras acciones y nuestros pensamientos. Y una persona adquiere más mérito en una sociedad de acuerdo a la congruencia que hay precisamente entre lo que dice que va a hacer y lo que efectivamente hace. Hay un escritor y pensador boliviano del siglo XX, su nombre era Alcides Arguedas. Él señalaba que el partidismo político divide a las personas y también señalaba que cuando uno se ingresa a la dinámica de los partidos políticos se esmera por presentar como un gran personaje aquel compinche político que disputa las elecciones, por más que este no sea una persona ejemplar. Entonces ahí cabe una pregunta: si es que el partidismo y el ingresar en la carrera política termina logrando lo que Joseph Schumpeter señalaba en las personas, él decía, las personas en la dinámica política dejan de ser racionales y actúan de manera infantil. Nosotros llevar a la práctica las ideas de la libertad, tomando en cuenta el antecedente de que en la política las cosas no suelen funcionar como nosotros esperaríamos. ¿Hay algunas otras maneras en las que podamos llevarlas a la práctica? Sí, todo lo que es un monopolio se corrompe. Y en el caso de las democracias bananeras de América Latina, el monopolio para acceder al poder lo tienen los partidos políticos. Como resultado, en países como el mío, los partidos políticos ni siquiera tienen ideología. Son nada más agencias marketineras creadoras del caudillo del momento para llegar al poder y punto. Y entonces ves al mismo tipo que en unas elecciones se tira con el Partido Verde, a las siguientes tirarse con el Partido Cristiano, a las siguientes tirarse con el Partido Comunista, y da igual, porque solo son vehículos para llegar al poder, donde obviamente tenés que soltar un montón de plata para que te pongan en los primeros puestos, porque también, como en toda democracia bananera, los partidos políticos han amalgamado los listados nacionales para que en lugar de tú elegir individualmente a tu representante, sea el partido el que te pone una lista de bandidos que si votas por ellos entran al Congreso en bloque. Entonces no se celebra la meritocracia, no se celebra la individualidad. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer para romper con ese monopolio es darle competencia. Y la mejor competencia que existe al monopolio de los partidos políticos es legalizar las candidaturas independientes y abolir los listados nacionales. ¿Para qué? Para que individuos, sin necesidad de meterse a los partidos corruptos, a aceptar un montón de dogmas que muchas veces son contradictorios entre sí, puedan presentarse en candidaturas independientes que además no reciben un centavo de los impuestos, como pasa con los partidos políticos, y que segundo, no te condenan a votar en el Congreso por un bloque, un grupo de delincuentes que entran de una sola vez sin tú poder elegir individualmente quién va a ser tu representante. Muchas gracias, Gloria. Hay una pregunta que fue recurrente a la hora de hacer los formularios para que pudiésemos realizar este conversatorio, que es justamente la idea de llevar a la práctica las ideas de la libertad y constituir un Estado en base a estas ideas, ¿no? Y es básicamente, en una sociedad libre, ¿cuál sería el límite a la libertad del individuo y cuál sería el rol que tendría que tener el gobierno ideal? Genial. Búsquense este escrito que está en internet, es la Enciclopedia del Libertarianismo. Vayan a la sección de gobierno limitado, vayan a la sección de funciones del Estado y vayan a la parte sobre la libertad individual. Tu libertad llega hasta donde empieza la libertad de los otros 7,000 millones de seres humanos que existen en esta tierra. Entonces, así como tú eres libre de expresarte, viajar, comerciar, amar a quien tú quieras, y digamos tener la propiedad que quieras tener,
lo mismo los otros 7.000 millones de seres humanos que están en esta tierra. Ni tú puedes ser un súbdito de los medios de los demás o los fines de los demás, ni puedes pretender que los demás sean súbditos de tus medios y tus fines. Ese es el límite. Tu libertad llega hasta donde empieza la del otro ser humano. Punto. ¿Y cuáles son las funciones de un gobierno en una minarquía? Porque les recuerdo, yo no soy anarcocapitalista. Si quieren la teoría anarcocapitalista, hay un montón de libertarios de la rama anarcocapitalista que ellos les explican perfectamente cómo hasta la seguridad y la justicia se pueden privatizar. Yo soy minarquista, creo en dos funciones del gobierno, seguridad y justicia. Si quieren entender cómo sería eso en la práctica, pueden ir a mi propuesta presidencial para Guatemala y cómo yo reduzco y limito el gobierno a esas dos funciones, separando además constitucionalmente al gobierno de la economía y de la educación. Muchísimas gracias, Gloria. Gracias. Bueno, como sabemos, el socialismo del siglo XXI surge aproximadamente desde 1996 y lastimosamente América Latina ha sido uno de los principales escenarios donde se ha planteado esta ideología, ¿no? La siguiente pregunta es si crees que el liberalismo puede hacer frente al populismo o a este socialismo del siglo XXI en algún país de Latinoamérica por sí solo, o necesariamente tiene que aliarse con la nueva derecha para poder ganar una elección en algún país. No, personalmente creo que cada vez que los libertarios se han aliado con la derecha, estos han abusado de los libertarios, usan sus ideas y luego cuando llegan al poder las engavetan. Porque la derecha ni siquiera está comprometida con el mercado libre. Cuando gobiernan, implementan un mercantilismo estatal y encima un conservadurismo rancio con el que las nuevas juventudes no se ven identificadas. Es lo que le pasó a Mauricio Macri. Fue un total desastre porque no tuvo los pantalones de realmente implementar una agenda de libre mercado. Y lo mismo con toda la derecha latinoamericana. Por eso es que la gente luego se va al otro extremo de votar por el socialismo. Y creo que es un error, una pérdida de tiempo y un desperdicio que los libertarios sigamos aliándonos. Por Dios, estamos en la era de la tecnología. Con un video yo fui capaz de montar una campaña presidencial de la que todo guatemalteco se enteró, para bien y para mal, sin tener que hacer prostitución en la campaña electoral, yendo a todos los pueblos a regalar motocicletas o gallinas para que votaran por mí. O sea, estamos en el siglo XXI donde es mucho más barato el dar a conocer tus ideas y creo en mi perspectiva personal, y lo explico bastante bien, por qué a los conservadores les conviene dejar la batalla de las ideas en manos libertarias. Creo que tenemos una oferta mucho más atractiva para una juventud que no se está volviendo ni más conservadora, ni más religiosa, ni más nacionalista, ni más homofóbica, ni más racista. Entonces, ante ese escenario, creo que ahora más que nunca, y que la gente está harta del fracaso del socialismo del siglo XXI, porque recordemos que si el socialismo del siglo XXI hubiese sido exitoso, hoy todos viviríamos en Caracas, felices de la vida. Esa era la promesa, ¿no? Y la promesa era que Bolivia con Evo iba a ser lo máximo. ¿Y qué pasó 20 años después? ¿Por qué la gente está huyendo de esos países? ¿Por qué ustedes se quitaron la dictadura de encima de un tipo que decía que era su derecho humano quedarse en el poder como Fidel Castro? Pues lo que pasó es que el socialismo del siglo XXI ni acabó con la pobreza ni con la corrupción, sino que las multiplicó. Entonces, hoy por hoy, más que nunca, que la gente está desesperada buscando alternativas que vayan más allá de la derecha de los años 90, que privatizó, pero para su conveniencia, y de un socialismo del siglo XXI que fue un total fracaso, creo que hoy más que nunca los libertarios tenemos algo que ofrecer por nuestra propia cuenta. Y creo que si somos la ideología de la individualidad, pues individualmente parémonos en nuestros propios pies, dejemos de estarnos acuchichando bajo el ala de esa derecha conservadora que siempre nos ve la cara de idiotas, que solo nos utiliza para ganar elecciones, y hagamos nuestros propios proyectos políticos.
puede funcionar en un solo país. Hay interesantes intentos. En Argentina, por ejemplo, hay varios partidos libertarios. Daniel Reisbeck en Colombia hizo la primera campaña libertaria a la alcaldía. Hoy más que nunca, la candidata libertaria gringa está muy cerca de lograr llegar al debate televisado. Ojalá eso se dé. Y creo que el Partido Libertario Español es el mejor referente de que se pueden ganar elecciones. Tienen 10 años de haber existido, mantienen un mensaje congruente y finalmente ya están ganando puestos dentro del gobierno español. Entonces creo que si hay un tiempo es ahora donde se debe hacer esto. Queda claro que el socialismo del siglo XXI es totalmente un fracaso y que también hay grupos políticos que aprovechan las ideas de la libertad económica para hacer prevalecer las suyas. Pero aquí también surge otro problema. ¿Cómo podríamos, en tu opinión, cómo podríamos aplicar una dinámica de libre mercado en países que están cargados de corrupción, no solamente dentro de la política, sino que ya es parte de la cultura popular de los ciudadanos? Totalmente de acuerdo contigo. Primero hay que descentralizar los impuestos. Es más fácil controlar si te están robando en tu propia casa que si tenemos estos sistemas macrocefálicos donde todos los impuestos se van a las ciudades capitales donde hay grandes robos. Ese, por ejemplo, es mi primer punto en mi campaña presidencial, la descentralización. Cada estado o departamento, como se llama en Guatemala, recauda sus impuestos, se queda con sus impuestos y administra sus propios impuestos. Segundo, un impuesto único. Si reducimos el gobierno a 2 funciones, seguridad y justicia, con un solo flat tax te alcanza para financiarlo. Y ese flat tax, de los más justos que yo conozco, es el IVA, porque lo pagas de acuerdo a cuando consumes. Y si te quedas con un solo impuesto, entonces esos 70%, 80% de informales que no pagan otro impuesto, pero que sí pagan el IVA, entran entonces a participar dentro de la carga tributaria para mantener la seguridad y la justicia. Esos, creo yo, son los primeros 2 pasos esenciales. Ya solo con lograr eso, la corrupción se te va a disminuir, porque un gobierno reducido a 2 funciones es más fácil de vigilar y controlar que no te esté robando que un gobierno que tiene 800,000 funciones. Y si además descentralizas para que cada cual vigile su propio rancho, pues es mucho más fácil el ver que no te estén robando. Ahora, para liberalizar nuestros mercados, tenemos que aniquilar todas las trabas comerciales, impuestos que hay entre nosotros mismos. Esa tontería, por ejemplo, de llamar contrabando al libre mercado que a diario ocurre entre Guatemala y México en la frontera es una estupidez. No existe tal cosa como el contrabando, es simplemente mercado libre, mercado de gente con necesidades que sabe que el producto en otro lugar es más barato que el que tiene en casa. ¿Y por qué no lo va a poder consumir? Solo porque eso va a joder a una industria nacional. Pues de eso se trata la libre competencia, de la destrucción creativa, de que al final sea el consumidor con su dinero el que decide quién se va a la quiebra y a quién premia por darle el mejor producto, sin importar de qué país venga. Después tenemos que ir a cosas más profundas, el subsuelo. Vivimos en un continente donde el subsuelo es del monopolio más corrupto que existe, el Estado. Entonces, mientras el subsuelo no sea de los individuos y los ciudadanos para poder tomar decisiones respecto del mismo, vamos a seguir teniendo gobiernos que hacen obras de corrupción, como lo que fue Odebrecht, los Panama Papers, transacciones ilícitas. Y después hay que hablar de las drogas, el gran elefante blanco del que nadie quiere hablar. Hasta que en este continente no se legalicen las drogas, no vamos a tener una economía que sea equitativa. Y cuando me refiero a economía equitativa es que mientras las drogas sean ilegales, ingresa dinero a estos mercados que nadie está contabilizando y que hacen un desajuste en los precios, en la oferta y la demanda. Entonces, solo empezando por ahí, solo con esas pocas cosas, ya estaríamos avanzando hacia una región con menos corrupción y más libre mercado. Perfecto, Gloria. Aprovechando ese tema que tocas sobre el Estado monopólico,
y las organizaciones. Algo que ocurre en nuestro continente es que las organizaciones sociales son empoderadas a través de privilegios otorgados por la clase política. Por ejemplo, los sindicatos que pasan a ser casi brazos armados de los gobiernos en lugar de ser sindicatos que defienden trabajadores. ¿Cómo podríamos aplicar las ideas de la libertad a nivel institucional en nuestros países si tenemos esta situación? Los sindicatos hay que anularlos, no hay de otra, hay que abolirlos por completo, porque su lógica marxista hace que se vuelvan sindigarcas. Al final, los jefes de estos sindicatos viven como oligarcas del cuento marxista, pero de las mieles del capitalismo. Por ejemplo, en el caso de mi país, Guatemala, el Sindicato de Educación lleva 25 años dirigido por el dictador corrupto Joviel Acevedo, un profesor sucho marxista que hace más huelgas que dar clases. Y 93 centavos de cada quetzal que pagamos en impuestos, Joviel Acevedo se los roba. Con lo cual te quedan solo 7 centavos para reconstruir escuelas, ponerles baños públicos, darle libros a los niños, ni hablar de poner internet. O sea, es estúpido. Y la lógica del sindicato es enquistarse en el poder, incluso con puestos hereditarios, donde le heredan el puesto a sus hijos. Y muchos de estos sindicatos ni siquiera representan a todo el profesorado, o en el caso del sindicato de salud, ni siquiera los médicos. O sea, en mi país, Guatemala, y estoy casi segura que es así en toda América Latina por lo que he estudiado y lo que me han contado, el sindicato de salud del gobierno ni siquiera es controlado por médicos y enfermeras. Es controlado por gente que si te mueres de coronavirus o te da coronavirus, no sabe cómo atenderte. Que si te rompes un pie, no saben cómo atenderte. Se han enquistado en estos sindicatos personas que son hasta conserjes en el hospital, y ahí se quedan en el poder per secula seculorum. Lo mismo con los profesores. Y en cambio los profesores que sí tienen vocación de maestro, que van y dan clases, son extorsionados. Incluso los amenazan con matar a sus familiares si no van a las protestas de Joviel Acevedo. Entonces, las buenas personas dentro de los sectores de salud y educación, lo mismo pasa con los sindicatos de transportes, viven aterrorizadas por los criminales que se han enquistado en estos sindicatos mientras se roban hasta el 90% de los impuestos. Entonces, hay que abolirlos. No hay otra manera. Y en lugar de tener un sindicato que premie a estos sindigarcas, podemos, por ejemplo, implementar el sistema de vales educativos o de bonos educativos, donde son los padres de familia los que deciden a qué escuela mandar a sus hijos. Lo mismo con el sistema de pensiones individuales, donde cada uno es dueño de lo que ahorra para tener un fondo de salud y que no pase, como pasa en todos los países de América Latina, que cuando la gente pobre se está muriendo, llega a un hospital a terminar de morirse porque no la pueden atender. Pero mientras tengamos esa lógica sindical de estos sindigarcas en el poder, olvídense, no va a haber manera de poder transparentar estos rubros enfermizos que encima le hemos delegado al gobierno. Es completamente absurdo que los latinoamericanos sigan depositando la obligación de ser educados en las mismas personas que los quieren ignorantes, que son los gobernantes. O sea, es completamente estúpido. ¿Cómo puedes delegarle a alguien que te quiere tonto que te eduque? ¿Cómo puedes delegarle a alguien que te quiere enfermo y pobre que te sane? No, es mejor que no te estén quitando el dinero del bolsillo, que tú con ese propio dinero que te has ganado decidas la educación y la salud que quieres tener. Y para el resto existe la caridad. En Guatemala, donde la salud estatal es una porquería, existe la Liga del Corazón, el Hospital UNOP, financiado por empresas privadas para niños con cáncer, que no tienen nada que envidiarle a los hospitales de Houston, donde te atienden en oncología. Está la Liga de la Diabetes, hay jornadas constantes para cirugías gratuitas de cataratas, de labio leporino, hay constantes capacitaciones de desnutrición, educación sexual, APROFAM para la planificación familiar, y todas han sido instituciones hechas desde la voluntad individual. Entonces, ese cuento de que el individuo en libertad es un mezquino, que no le importa que sus pares sufran,
no resiste ningún análisis. De hecho, cada vez que en Latinoamérica hay una crisis, sea que erupciona un volcán, hay un terremoto, hay una pandemia, los primeros que se organizan para hacer algo y ayudar al prójimo son las personas dentro de la sociedad civil con sus propios recursos. Perfecto, Gloria, muchas gracias. Ahora, ¿cómo ves la situación en Latinoamérica luego de que casi todos los líderes de la llamada Ola Roja hayan sido derrotados? Por ejemplo, acá en Bolivia, la salida de Evo Morales, en el Brasil, Lula, Dilma. Y si consideras que el populismo se ha reinventado con nuevos actores. Mira, desgraciadamente cuando Latinoamérica hace cambios superficiales y mediocres y solo son cambios presidencialistas. Se aburren de un extremo y se van con el otro, pero no se hacen cambios estructurales del sistema, ¿ok? Que ustedes se hayan quitado a Evo de encima no quiere decir que el nuevo gobierno que pusieron los va a avanzar en el índice de libertad económica. Para eso hay que ver dónde están las políticas públicas que desestaticen los recursos que Evo estatizó. ¿Dónde está, por ejemplo, el plan para fomentar que de manera privada haya reforestación del Amazonas? El peor desastre ecológico que ha sufrido este continente en décadas, responsabilidad del socialismo del siglo XXI y del señor Evo Morales. Entonces, que los brasileños escojan a Bolsonaro, que los argentinos hayan escogido a Macri, que los colombianos escojan a Duque o ustedes hayan tirado a Evo, no es garantía implícita de que se va a poner un sistema libertario per se. Y por eso es que muchas veces los países rebotan, que es lo que pasó con Argentina. Y ahorita están otra vez con el kirchnerismo y un kirchnerismo reloaded. Entonces, desgraciadamente, Latinoamérica hace cambios superficiales desde el hígado, poniendo a un extremo o al otro extremo, pero ambos siendo extremos estatistas en la mayoría de los casos, sin un proyecto realmente consciente para avanzar en las libertades individuales. Y eso basta con verlo en los índices. Índice de Libertad Económica Mundial, que lo hace la Fundación Heritage y el otro lo hace el Instituto Fraser. Vayan a ver dónde está Latinoamérica, en vergonzosos puestos. El índice de libertad moral. ¿Qué tan libre eres para tener tu propia creencia, para ejercer tu libertad sexual, para consumir y producir en un mercado libre? Y vas a ver que los países de Latinoamérica están en los peores puestos. Te vas al índice de libertad humana del Instituto Cato y la misma cosa. Entonces, si no nos damos cuenta que esto no se trata de cambiar al conductor, ¿ya? Porque es como que Latinoamérica, sus gobiernos son carcachas que no funcionan, que contaminan, que se les caen las puertas, que simplemente son vehículos que no avanzan. Y pretenden traer a un piloto de Ferrari a manejar esa carcacha, no va a servir de nada. O cambiamos el vehículo, o por más que traigamos a la Madre Teresa de Calcuta a gobernarnos, no nos va a funcionar. Y ese es el problema del latinoamericano, que con su obsesión presidencialista cree que el presidente es lo más importante. Bullshit. El presidente es el gerente de la maquinaria. Pero la maquinaria, su origen es la Constitución. Y mientras tengamos constituciones incongruentes que por un lado garantizan los derechos individuales, mientras por otro los arrebatan, entonces vamos a tener organismos judiciales incongruentes que a veces castigan la violación a los derechos individuales, mientras que a veces castigan a quien defienda esos derechos individuales. Por consecuencia, organismos legislativos que van a legislar de manera incongruente, a veces con leyes que defienden los derechos individuales y a veces con leyes que violan esos derechos individuales. Y por último viene el presidente. Entonces, ¿quieren seguir en este juego pendular de hacer cambios superficiales? Adelante. Eso no va a garantizar que este continente tenga realmente pasos consolidados hacia un sistema de mayor libertad. Hay quienes sostienen que la libertad económica es la única vía para alcanzar otras libertades. Entonces consideran que alcanzar esta es una prioridad. Quizá no nos encontremos en desacuerdo con estas cosas, pero hay un pequeño matiz aquí. Hay personas que creen que la libertad económica lo es todo
Otros consideran que puede ser el primer paso. Nosotros hacemos una pequeña broma entre los coordinadores locales de Estudiantes por la Libertad Bolivia. Primero seamos Nueva Zelanda y luego discutimos otros temas que quizá tengan una importancia menor en estos momentos. Pero reconocemos que existen otras libertades. De esta forma, ¿qué opinas sobre esta actitud de reconocer la libertad económica como la única de las libertades que deba ser conquistada y defendida? Es una absoluta incongruencia, porque la libertad económica está en todo. O sea, la libertad económica es la que garantiza que los gays puedan, de manera contractual, en un mercado libre, contratar a un wedding planner. Es la libertad económica la que va a permitir que haya clínicas donde se ofrezca desde el libre mercado el aborto. Es la libertad económica la que permite que las personas puedan viajar a destinos turísticos donde puedan llevar a cabo terapias con ayahuasca o con la legalización de la marihuana. O sea, la libertad económica es la base para que todas las libertades individuales puedan florecer. Y ahí es donde la gente que cree que la libertad económica es la única, paran siendo frustrados, porque al final, gracias a la libertad económica, la gente empieza a tener acceso a las cosas que hay en el mundo. Miremoslo con China. China, con Deng Xiaoping, primero implementó la libertad económica en una dictadura comunista, donde no existen otras libertades. Pero en el momento en que una chinita tiene acceso a un disco de Madonna, a un video de Britney Spears, a una revista de los Rolling Stones y se da cuenta que hay un mundo allá afuera donde la gente puede googlear la palabra democracia, donde la gente puede expresarse, decidir con quién casarse, esa chinita se va a empezar a preguntar, ¿y por qué yo no? ¿Por qué yo sí soy libre para comprar una bolsa Louis Vuitton, pero no soy libre para expresar mis ideas? ¿Por qué hay temas de los que yo no puedo hablar? O sea, la libertad económica te da acceso a lo que hay en el mundo y eventualmente empiezas a reclamar otras libertades. Por eso es completamente incongruente que haya gente que te diga, yo defiendo la libertad económica, pero no defiendo todas las demás libertades. Lo siento, entonces mejor ni defendas la libertad económica, porque con la libertad económica van a venir individuos libres que te van a empezar a exigir que les dejes de estar pisando su libertad individual total. Muchas gracias por estas aclaraciones, Gloria. Hay algo que se está repitiendo en los comentarios, que es que la mayoría quiere saber tu opinión sobre el caso boliviano. En Bolivia ha ocurrido algo curioso con la salida de Evo Morales, que los jóvenes que protestaron para la salida de Evo Morales no necesariamente eran jóvenes que creían en las ideas que nosotros creemos, que son las ideas de la libertad en sí. Hay muchos movimientos que eran tanto parte de izquierda como progresistas que también estuvieron en las manifestaciones y demás para que Evo Morales se retirara del poder. La pregunta va por este lado. ¿Cómo es tu lectura de lo que ocurrió en Bolivia con este caso de la expulsión del poder de Evo Morales? ¿Y qué es lo que crees que va a venir a continuación? ¿O cuál es tu opinión sobre lo que está ocurriendo con nosotros actualmente? A ver, primero, yo no soy futuróloga y creo que todos los politólogos que hacen experimentos de futurología y que te dicen, veo en mi bola de cristal que va a pasar esto, creo que son unos farsantes. El futuro depende de nosotros y yo no controlo las miles de decisiones individuales. Eso sí, el mejor referente del futuro es el pasado. Locura es esperar resultados distintos haciendo lo mismo. Entonces, creo que lo que pasó en Bolivia es que simplemente, como pasa con todas las izquierdas, cuando el líder dictador empieza a hacerse de suficientes enemigos, cosa que no ha pasado con Maduro, por ejemplo, porque sigue teniendo al ejército de su lado, pues entonces ahí es donde la izquierda grita, Jesús María, este no va conmigo. Usualmente, cuando hay rebeliones contra dictadores en América Latina, no es porque la gente sea libertaria. Es más, cuando tú le preguntas a la gente en Latinoamérica, ¿de qué estás cansado? De la corrupción, de los gobiernos corruptos que nos roban y que son unos abusivos. Ajá, ¿quién debería de encargarse del fútbol, de la salud, de la educación, de la vivienda y de la comida? El gobierno. Cuando le preguntas a un venezolano qué fue lo que destruyó su país, la mayoría no te dice que fue el socialismo, te dicen que fue la corrupción, sin entender que la corrupción es un síntoma de la enfermedad base que es el socialismo, porque el socialismo es poder absoluto.
poder absoluto para que el Estado controle absolutamente la economía. Por lo tanto, se evidencia en corrupción absoluta. Entonces no me sorprende para nada que me digas que en Bolivia quienes pelearon en contra del dictador Evo Morales no sean libertarios ni les gusten estas ideas y probablemente sean estatistas. Y la lógica siempre es, no es que el socialismo sea malo, es que Evo se corrompió, pero cuando nosotros gobernemos con nuestro estatismo, como nosotros sí somos buenos, entonces sí va a funcionar. Y casi siempre estas dictaduras socialistas son seguidas de gobiernos de derecha, conservadores, que no hacen absolutamente nada por avanzar en las libertades individuales, ni tampoco en las libertades económicas, y tampoco el pueblo se los exige. O sea, el pueblo tampoco es el que está ahí diciendo más libertad económica, más privatizaciones. No, el pueblo simplemente está harto de vivir en una dictadura socialista y lo que quiere es como un periodo de paz y les da igual que no se avance en libertad económica. Entonces, bajo ese escenario, ¿qué le espera a Bolivia? La buena y la mala noticia es que dependerá de ustedes y de la gente que realmente tiene sus ideas claras y del buen trabajo que puedan hacer en difundirlas. ¿Eso da un resultado? Sí, en los lugares, si ustedes quieren hacer las cosas de manera diferente, pues vayan a inspirarse en los ejemplos de los que lo hicieron de manera diferente. Por ejemplo, vayan a ver cómo Estonia se reconstruyó después de la caída del muro de Berlín y cómo pelearon en contra de los soviéticos. Vayan y miren el ejemplo de Hungría, el ejemplo de República Checa, versus países como Ucrania, que no hicieron el suficientemente avance a las libertades económicas. Vayan a ver lo que hizo Deng Xiaoping en China para transformar por completo la economía, que dejó el saldo del genocidio más grande que ha tenido la humanidad, 60 millones de chinos que terminaron hasta comiéndose sus propios fetos. Hablando de la gente que está en contra de legalizar el aborto, pues imagínense eso. Entonces, creo que al final es eso, el entender que el futuro depende de las personas que lo construyen y de qué tan eficientes sean las personas que tienen las ideas claras. Recuerden que los libertarios siempre somos minoría, siempre. Nunca hemos sido mayoría. La gente que defiende la libertad siempre, en todas partes, en todas las culturas, empezando desde Sócrates, con la cicuta hasta actual, siempre hemos sido minorías. Pero son las minorías organizadas las que cambian el mundo. O sea, también el Foro de Sao Paulo es una minoría organizada que ha tenido muchísimo éxito con su discurso de resentimiento social y de victimismo. Entonces, esperaría yo que los bolivianos aprendan del fracaso de Macri y tengan los pantalones de exigirle a su nuevo gobierno que no se quede en la típica mediocridad de esas derechas conservadoras latinoamericanas que no hacen absolutamente nada mientras gobiernan y que simplemente son como un periodo de ni esto ni el otro, ni fu ni fa, para que entonces se vuelva a enquistar el socialismo del siglo XXI. Muchísimas gracias, Gloria. Otra de las cuestionantes que sale mucho ahora en los comentarios precisamente es este tema del feminismo liberal y cómo se empodera a la mujer haciendo frente tanto al conservadurismo como a la izquierda progresista. Entonces, quisiéramos saber tu punto de vista, ¿no? Como mujer y como liberal frente a ambos bandos y cómo empoderar a sí mismo a la mujer. Bueno, acabo de tener un debate muy bueno entre dos, porque al final se bajó una última hora, una feminista marxista. Éramos 3 contra 3, pero fuimos 2 contra 2. Está en mi canal de YouTube si lo quieren ver. 2 feministas marxistas salvadoreñas versus María Blanco, autora de Afrodita Desenmascarada, una defensa del feminismo liberal, María Martí, directora del Ayn Rand Center para América Latina, y su servidora. Y básicamente la manera de empoderar a la mujer es recordarle que el mercado ha sido su gran escape para no depender ni de una iglesia, ni de un marido, ni de un patriarcado. Y que de hecho todos los abusos contra la mujer que estas feministas marxistas apuntaban, gracias al libre mercado, se han superado. Y que si viene alguna manera de opresión a la mujer es por religión, por cultura, por las mismas instituciones gubernamentales y la falacia más grande de todas. Las feministas marxistas que se quejan del patriarcado
Su gran propuesta es que esa mujer que es víctima de un patriarcado ahora sea súbdita, parásita y dependiente del peor padre de todos, que es papá gobierno. O sea, en el feminismo marxista no hay una gota de empoderamiento. Por ningún lado tú ves que las feministas marxistas le digan a la mujer, tú eres dueña de tu destino, yo te voy a defender, así quieras ser monja o ser prostituta. No, para la feminista marxista existe solo una manera de ser mujer: resentida, sin rasurarse, odiando a los hombres, lesbiana preferiblemente, sin ningún ápice de amor por su feminidad, ni tampoco con la intención de lucrar a través de la misma, porque la feminista marxista ahí se parece a la mujer conservadora. Tienen una idea de cómo la mujer tiene que casi que odiar su propio cuerpo y no puede utilizarlo de la manera en que ella crea. Entonces creo que el libertarianismo, desde que el feminismo empezó como igualdad ante la ley, antes de que fuera contagiado por el marxismo, que eso pasó desde los años 60, cuando el feminismo marxista empieza a surgir anteponiendo proletario y capitalista explotador por mujer explotada y hombre, en una lógica de pueblo y antipueblo, ¿no? Toda la mujer es buena, todo hombre es malo. Antes de eso, el feminismo era eminentemente liberal, porque el feminismo lo que buscaba no era que las mujeres recibieran, digamos, subsidios por el Estado, por ser mujeres. No, era solo déjame trabajar, déjame elegir con quién casarme, déjame acumular propiedad privada, déjame abrir una cuenta bancaria. Y gracias a la libertad de mercado, con innovaciones que han emancipado a la mujer de lo que antes era tenerla esclavizada, siendo madre y esposa, con las tareas del hogar, que si hoy son un tedio, hace un siglo eran peor, pues es gracias al mercado que ahora la mujer tiene las posibilidades de mantenerse ella sola, de vivir la vida que ella quiera vivir y de acumular productos y servicios que le den a ella más tiempo libre para ser como ella quiere ser. Aparte, no existe, y este libro se los súper recomiendo, es una recopilación de mujeres que, a pesar de vivir en patriarcados heredados por iglesias y por reinos, siempre fueron individuos libres que tuvieron por su cuenta su propio destino. Y no encuentro, leyendo la vida de todas estas mujeres, ninguna que haya necesitado que un gobierno le diese un subsidio para ser quien ella quería ser. Todas las mujeres que yo conozco, de las cuales he leído biografías, que han salido adelante y hoy por hoy son alguien, son lo que se conoce en inglés como self-made women, personas que se han valido de sí mismas para salir adelante, independiente del contexto histórico, de la religión imperante o de lo que su familia les diga. Y si quieren saber más de esto, les súper recomiendo el libro de María Blanco, Afrodita desenmascarada, porque también me pasa mucho en estos lives que si ustedes miran un par de conferencias mías, van a ver que las preguntas siempre son las mismas. Y desgraciadamente a veces no se puede avanzar en los temas porque la gente no lee y quiere que uno en su respuesta les haga el trabajo que ellos por su cuenta pueden hacer. Entonces, avanzaríamos más en preguntas más innovadoras o que casi nunca se hacen si también las personas se dieran al trabajo de hacer su propia tarea. Está pasando mucho en el mundo libertario que la gente cree que por seguir una cuenta de Twitter y leerse 3 tweets ya son libertarios. Y ni yo ni ningún referente libertario podemos hacer por ustedes el trabajo que a nosotros nos ha costado años de desvelos, de quemarse las pestañas leyendo, estudiando, dando conferencias y tratando de entender esta realidad. Ya para finalizar, y como última pregunta antes de ir a las conclusiones, ¿cuál crees que sería el rol que los jóvenes debemos asumir para defender y promover las ideas de la libertad? Si bien existen organizaciones como Estudiantes por la Libertad a nivel internacional que se dedican de una manera seria a promover y defender estas ideas, ¿qué más podemos hacer nosotros los jóvenes para dar a conocer estas ideas que sin duda son muy provechosas para toda la sociedad?
todo lo que se les ocurra, desde canciones a debates, a películas, a series, a caricaturas, a pinturas. Léanse el Manifiesto Romántico de Ayn Rand y vean todas las formas de arte y sus expresiones y cómo las mismas pueden ser utilizadas para uno plasmar las ideas que quiere ver en este mundo. Lo bueno de la libertad es que está impregnada en todos los espectros de la vida humana. Entonces, empiecen por lo que les apasiona. Estudien respecto de ese tema. Si les apasionan los animales, la naturaleza, las libertades sexuales, los derechos de los niños, los derechos de los ancianos, si les apasionan los impuestos, si les apasiona la economía global, empiecen por un tema que les apasione, porque todos hacemos mejor lo que nos apasiona. Segundo, infórmense de ese tema, porque ustedes no pueden salir al mundo a inspirarlo si primero ustedes no tienen claro qué es lo que ustedes creen. Y después de eso, utilicen la mejor forma de expresión a su alcance para dar a conocer estas ideas, que puede ser en cualquier forma de arte, en cualquier medio tecnológico. Digamos, ahí sí que, asimismo, como nosotros somos los defensores del orden espontáneo y de la diversidad, lo mismo para difundir las ideas. Los caminos son infinitos. Muchísimas gracias, Gloria, por toda esta conversación. Ha sido muy interesante. Me quedo con unas palabras que pueden ser tristes, quizá. La gente no lee. Eso es muy duro a veces, pero es que es cierto. A veces se esperan respuestas muy profundas en una transmisión en vivo o en algún video de YouTube, cuando en realidad esto debe ser la antesala para conocer estas ideas de la libertad y poder profundizar. Dicho esto, invito a todas las personas que nos siguen en la transmisión, todavía está fijado en el primer comentario de esta transmisión un formulario. Lo que vamos a hacer es enviarles algunos libros de la Biblioteca Digital de Estudiantes por la Libertad para que ustedes puedan acceder a lecturas cortas, pero que los sirve también como introducción para las ideas de la libertad. Hay algunos artículos muy buenos que tenemos, como Los intelectuales y el socialismo de Friedrich Hayek, y también Los errores del constructivismo, que pueden serles muy útiles para su formación, sin importar si estudian carreras como economía, ciencias políticas o hasta historia. La idea de estas transmisiones es poder profundizar en estas ideas un poco más, ya que son un poco personalizadas. Ustedes pueden comentar o en un formulario también hacer sus preguntas y nosotros las podemos retransmitir aquí. En esta ocasión estuvimos con Gloria, quien es un grato honor tenerla aquí con nosotros, Gloria, desde Bolivia. Y bueno, no sé, algunas palabras finales tal vez para finalizar. Y bueno, muchas gracias por su tiempo. No, nada, al contrario, gracias. Mira, probablemente entre las 300 y pico de preguntas que recibiste, si la gente se tomara el tiempo de investigar sobre conferencias, conversatorios o entrevistas que he tenido, les garantizo que la respuesta a la pregunta que tienen ya la he dado en algún momento. Segundo, nadie puede hacer el trabajo intelectual por ustedes, por eso es que yo recomiendo harto la lectura. Ahora, la lectura también ha sido cosa de minorías. Entonces, el que quiera volverse un difusor de las ideas tiene que apasionarse por la lectura. Si no, se lo van a comer vivo en los debates. Pero tampoco está, digamos, no es una obligación el ser un difusor de las ideas. Hay muchísimas maneras, empezando por el propio ejemplo de cómo vivir una vida en libertad, emprendiendo un negocio, etc. Y espero, de verdad, que ejercicios como este se sigan repitiendo. Una de las cosas más provechosas que yo he hecho en esta cuarentena es Zooms respecto de libros. Entonces, ya se entra a una sala donde se habla de un libro específico, asumiendo que las personas pues ya lo leyeron. Y eso creo que nutre mucho que las preguntas vayan más a la profundidad. Porque creo que está pasando dentro de los movimientos libertarios, me ha pasado, o sea, yo he hecho en esta cuarentena más de 150 Zooms y te das cuenta que las preguntas empiezan a volver las mismas. Eso quiere decir que algo no está funcionando y creo que no es de que no se esté respondiendo claramente a lo que se está preguntando, sino que no se está viendo el trabajo que ya se hizo para entonces poder avanzar en algo más concreto. Así que muchísimas gracias, que estén muy bien. Muchas gracias, Gloria. Muchas gracias, Lourdes, también por acompañarnos.